Muy bien, ¿cómo están? Hoy día vamos a hacer una clase de unos 30 minutitos, yo creo, sobre vectores, ¿ya? Ese es el tema. Y especialmente vamos a estudiar operatoria con vectores, pero antes de eso, recordar o mostrarles que ahí tenemos un vector. Y ese vector yo lo voy a llamar, por ejemplo, B, ¿ok? Y este vector tiene una línea de acción, que es esa línea punteada que ustedes pueden ver ahí. Y esa línea de acción se llama, o es mejor dicho, su dirección. ¿Vale? La flechita me va a indicar el sentido de este vector y el tamaño del vector yo lo voy a llamar magnitud o módulo, y que suele denotarse con una doble barrita de valor absoluto, por así decirlo. Ahí tenemos un vector, ¿ya? Así que no olvidarse de esto. Tema importante para estudiar transformación isométrica y otras cosas, sobre todo en física, pero nosotros lo vamos a ver desde el punto de vista matemático ahora, con todos sus detalles. ¿Ya? Le muestro el power un poquito. Aquí está. Existen magnitudes en que, o que quedan, mejor dicho, completamente determinadas con simplemente un número y una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud, la temperatura, la masa. Basta el número y la unidad de medida y está definida esa magnitud. Pero hay otro tipo de magnitudes en donde se necesita mucho más que la unidad de medida y el número, ¿ya? Se necesita también su dirección y su sentido. Y a esas magnitudes se le llaman vectoriales. Y para poder entenderlas necesitamos estudiar nosotros los vectores, ¿ya? Y acá está la definición. Un vector, en definitiva, no es más que un segmento de recta que está orientado, ¿ya? Y que tiene tres características fundamentales. De partida, la magnitud o módulo, la dirección y el sentido, como lo mostraba yo en este dibujito, ¿ya? Ojo con eso. Bien. Otra cosa que nosotros habíamos visto o que estamos viendo ahora, depende cómo esté usted viendo este video, que es lo siguiente. Un vector yo lo puedo encontrar, por ejemplo, acá, ¿ya? En el plano cartesiano lo puedo encontrar, qué sé yo, en ese lugar. Sin embargo, yo puedo tomar ese vector y llevármelo al origen. Ahí. Cuando sucede eso, ese vector se va a llamar vector de posición. ¿Vale? Y vamos a tener entonces que el origen del vector es precisamente el origen del plano cartesiano y el extremo del vector está acá, ¿ya? Y ese extremo me lo van a dar estas coordenadas. Una coordenada que corresponde al eje X y otra que corresponde al eje Y, ¿vale? Así que ese vector que yo puedo llamar B, podríamos decir que tiene coordenadas X, Y. ¿Ok? Entonces, todo lo que tiene que ver quizás con el dibujo, con la geometría, también lo podemos ver desde el punto de vista más analítico, a través de la álgebra, qué sé yo. ¿Ya? Eso un poquito. Bien. Aquí tenemos un muy buen ejemplo.
Ahí voy a dejar mi cara. Ejemplo que hicimos en clase, por lo menos, con uno de los cursos del tercer año A. Tenemos este vector que está acá. ¿Ya? De hecho, me lo voy a llevar mejor a la pizarra y lo vamos a analizar allá. Para que se entienda en definitiva qué es lo que estoy haciendo. Ya, ahí tenemos un vector. Quiero que observen este vector. Denme un segundo. Ahí. Quiero que observen ese vector que está acá, ¿cierto? Que es el vector AB. ¿Ya? ¿Por qué AB? Porque empieza en A y termina en B. ¿Vale? Ya. Pero hay que tener algo claro. Las coordenadas de A, si yo las miro en este plano cartesiano, son menos 3,4, hay una, y las de B es 2,1, ¿vale? Así que ahí están las coordenadas de A, menos 3,4, y las de B, 2,1. Esas son las coordenadas de este vector que está ahí arribita del plano cartesiano, entre el cuadrante 1 y 2. ¿Ya? Voy a borrar un poquito acá. Entonces, para yo tomar ahora ese vector y llevármelo al origen, tengo que hacer una operación. De partida ya el vector no lo vamos a llamar AB, sino que lo vamos a llamar B, más específicamente vector de posición. ¿Ya? Y las coordenadas de ese vector yo las voy a conseguir haciendo la resta entre las componentes del eje X y las componentes del eje Y. Me explico. La diferencia de las componentes del eje X. 2 menos menos 3. 2 menos menos 3. Ahí están las diferencias de las coordenadas del eje X. Y ahora voy a hacer la diferencia de las coordenadas del eje Y, que sería 1 menos 4. ¿Ya? O sea, en definitiva, este vector B nos va a quedar 5, menos 3. ¿Ya? ¿Y qué es precisamente ese punto, por así decirlo, del plano cartesiano? Sería el punto terminal del vector de posición, que nace en el origen, ahí está, pero muere justo en el punto 5, menos 3, que ustedes pueden ver ahí, ¿ya? Y este vector que nosotros tenemos acá es el mismo anterior, solamente que está desplazado, está trasladado al origen, tiene el mismo, quiero que observen algo, tiene el mismo sentido, ¿ya? Que lo voy a marcar con amarillo, creo. Tiene el mismo sentido, ¿cierto? La flechita va apuntando hacia el mismo lugar, ¿ya? Tiene la misma línea de acción porque la recta en la que se sostiene este vector, si la comparo con la del vector de posición, son rectas paralelas, ¿ya? Tiene la misma pendiente. Y el tamaño del vector es exactamente el mismo, ¿sí? Así que eso. Esa es una forma de poder obtener, o más que obtener, llevar un vector que está en una cierta posición del plano y llevarla al origen. Y llevarla al origen hace que todos los cálculos puedan resultar mucho más sencillos. De hecho, ya este vector, que es B, que lo voy a marcar mejor con rojo, este vector que vamos a llamar B, y que tiene componente 5, menos 3, si yo quisiera calcular el tamaño de ese vector, en definitiva, por definición se dice que el tamaño o módulo de este vector es la raíz de la coordenada o la componente del eje X al cuadrado, ¿cierto? Más la componente del eje Y al cuadrado. O sea, en otras palabras, en este caso sería 5 al cuadrado, ¿verdad? Más menos 3 al cuadrado. Y eso es 25 más 9, por lo tanto nos da raíz de 34. Me quedé corto de pizarra, pero ahí dice raíz de 34. ¿Sí? Ese es el tamaño de un vector. Y ahora raíz de 34 es un número que en la recta numérica
debe estar entre el 5 y el 6. 5 por 5 es 25, 6 por 6 es 36, yo quería un 34, debe estar como por aquí, raíz de 34. Así que ese es el tamaño del vector. Y esta fórmula, para calcular el módulo de un vector, se obtiene a través del teorema de Pitágoras. ¿Ya? Porque yo aquí puedo crear un triángulo rectángulo, tengo un cateto, tengo el otro cateto y me piden calcular la hipotenusa. Listo. Ya, de ahí proviene. Ahí entonces tenemos un poco la idea del tema de los vectores, ¿sí? Que es un segmento de recta orientado y que tiene tres características, por así decirlo: magnitud o módulo, sentido, orientación y dirección, que se define como la línea de acción en la que ocurre todo esto. ¿Ya? Eso por un lado. Bueno, ahí está la fórmula. Bueno, la fórmula que les mostré yo para calcular vectores, que es esta. ¿Sí? Perdón, no para calcular vectores, sino para calcular la magnitud de ese vector. Ya, pero esto es lo que vamos a ver hoy día. Ahí sí. Operatoria vectorial en el plano. ¿Sí? Interpretación geométrica de la adición de vectores. O sea, ¿cómo puedo sumar vectores pero desde el punto de vista geométrico? ¿Cómo lo puedo hacer? Dice así. Bueno, el desplazamiento de un objeto desde el punto A un punto B se puede representar con un vector, que es el vector AB. Ahí está. Partimos en A y nos fuimos hasta B. ¿Ya? Ahí está. Y ese es el vector entonces que vamos a llamar AB. Ahora, si luego el vector se traslada desde el punto B al punto C, ¿se dan cuenta que yo hice ahí una suerte como de suma? Desde el punto B hasta el punto C. Entonces, ese desplazamiento yo lo puedo representar a través de un vector que voy a llamar vector BC. Ahí está. ¿Ya? Así que mi primer paso fue ir desde el punto A al punto B y ahora quiero ir desde el punto B al punto C. ¿Sí? De esta manera, el desplazamiento del objeto desde el punto A al punto C, tratemos de resumir ahora desde el punto A al punto C, ¿sí? Yo lo puedo describir eso a través de un vector, que es este, el vector AC, ¿cierto? Sin necesidad de estar hablando de B, yo puedo resumir todo este viaje desde A a B y desde B a C, simplemente tomando este vector que está acá. Por lo tanto, ese vector va a ser el vector resultante de la suma de los dos anteriores, ¿ya? Así se hace geométricamente, ¿ya? Bueno, aquí se expresa en notación lo que le acabo de decir. Miren lo siguiente, geométricamente, para sumar los vectores U y B, fíjense, ahí está U. Fíjense hacia dónde apunta, el tamaño que tiene. Aquí está el vector B. Fíjense hacia dónde apunta, hacia dónde se orienta y el tamaño que tiene. Ahora, se puede dibujar primero U. Ok, aquí lo dibujo. Ahí está U. Lo acabo de dibujar. Como que lo tomé de aquí y lo puse acá. ¿Sí? Lo acabo de dibujar. Y con origen en su extremo, dibujar a continuación el vector B. O sea, el origen del vector B, que es este, fíjense, ese, pero me lo lleva acá. El origen de ese vector B es justamente el extremo del vector U. ¿Ya? Entonces, como que yo partí desde acá, llegué ahí, y ahora desde ahí me voy para allá, y me están preguntando por la suma. ¿Ya? La suma es otro vector, eso hay que entenderlo también. Es otro vector cuyo origen es el origen de U, y su extremo es el extremo de B. ¿Se fijan? Hay una relación ahí fuerte. Entonces, voy a rayar esto un poquito a ver si se nota mejor. Ahí está. Pero entonces teníamos el vector U, donde muere U van a ser B, ahí está, y ahora yo quiero calcular cuánto es U más B, ¿ya? Y eso va a ser un vector que voy a dibujar yo con azul, que sería este. ¿Se fijan? Nace donde nace U y muere donde muere B, por así decirlo.
¿Ya? Ahí está entonces la forma en que yo, una de las formas en la que yo puedo sumar dos vectores de forma geométrica. ¿Ya? Ahí está entonces. Voy a borrar esto, que no sé por qué me apareció, y voy a hacer este ejercicio con un poquito más de calma. Ya, a ver si el pulso me acompaña, pero dice, en la figura, el vector resultante, ese, que es U, esperemos un poquito, voy a borrar, que es el vector U más W menos B, ¿cierto? Tendrá la dirección y el sentido indicado acá. Se fijan que me hablan de dirección y sentido, porque evidentemente el tamaño no va a ser lo mismo. En la alternativa solamente ahí se muestra dirección y sentido, por así decirlo. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hacer esa operatoria geométricamente. Voy a tomar a U y le voy a sumar W y le voy a restar B. ¿Ya? Ahora yo conozco a B, ok, ahí está, es ese vector. Entonces cuando a mí me pidan menos B, va a ser el vector que tiene el sentido opuesto, o sea, va a apuntar hacia allá. El primer vector, B, apunta hacia la derecha, por así decirlo, y el vector menos B hacia la izquierda. ¿Ok? Así que ese detalle hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Voy a borrar todo eso y vamos a hacer el ejercicio. Entonces me van a pedir U más W. Ahí está U y aquí está W. Así que yo voy a tomar U, ahí está, con un pulso pésimo, pero ustedes en su cuaderno les tiene que quedar espectacular. Ahí está U. Y le voy a sumar W. O sea, donde muere U van a ser W y son paralelos, así que uno sobre el otro. Ahí está. ¿Ya? ¿Y qué más? Después me piden menos B. Pero B nosotros ya vimos que apunta hacia allá, así que el menos B apuntará en sentido contrario. Desde ahí hacia allá. Y trato de imitar el mismo tamaño. Ahí está B. ¿Cierto? Y me están pidiendo, ojo con esto, que es un término que se usa mucho, el vector resultante, que es un nuevo vector, que nace en donde acabamos de iniciar nosotros nuestra historia y termina donde acaba de terminar nuestra historia. Ahí está. Así que ahí yo trazo ese vector con regla, con mucho mayor cuidado, y ahí encontramos nuestro vector resultante, un vector resultante que podríamos llamar, qué sé yo, K. ¿Ya? Mientras tenga el símbolo vector se entiende. Ese es el vector resultante. Yo podría decir, bueno, K va a ser la suma de estos tres vectores. Y digo suma porque la recta en estricto rigor es una suma. ¿Ya? Ahora miremos ese resultado, ese vector, ¿dónde lo puedo yo encontrar en mis alternativas en el contexto de igual dirección y sentido? Sería la alternativa B, ¿cierto? Ahí está. Ese vector es ese mismo que está acá. ¿Ya? Lo único que difieren es en el módulo, en el tamaño. Pero ahí está. Ejercicio PSU. Y los créditos ahí a libro negro de profesor Mauro Quintana. Ahí está. ¿Ya? Eso es. Bien. Otra forma de hacer estos mismos ejercicios, otro método para sumar vectores de manera geométrica es el método del paralelogramo. Es un segundo método. Pueden utilizar el que quieran. ¿Ya? Vamos a ver este método, la regla del paralelogramo. Dice, otra forma de sumar vectores geométricamente consiste en aplicar entonces la regla del paralelogramo. ¿Qué sugiere eso? Crear un paralelogramo. ¿Ya? Esta indica que si se trazan dos vectores, U y B, por ejemplo, no paralelos, y con el mismo origen, entonces el vector suma es el vector que corresponde, ojo con esto, a la diagonal del paralelogramo definido por V, con respecto del mismo origen. Entonces, fíjense en algo. Aquí partió el vector U, ahí lo trazo, ¿cierto?
Ahora, yo sobre él no voy a trazar B, sino que desde el mismo lugar donde partió U, ahí, desde el mismo lugar donde partió U, que es ahí, ¿cierto? Voy a hacer que parta B. Ahí está. Y ahora con líneas punteadas, o sea, son líneas que yo estoy, por así decirlo, imaginando, voy a trazar un paralelogramo. Esas líneas punteadas son, yo me rijo o entiendo de que eso es una recta paralela a B, así que trato de hacerla paralela a B para que se note bien. Lo mismo con esta que estoy dibujando ahora, que tiene que ser paralela a U, para que se genere el paralelogramo. ¿Ya? Y finalmente, esperemos un poquito a cambiar de lápiz. La, la suma que yo ando buscando, que sería esa, ¿cierto? U más B, empieza acá y termina ya, que es justamente la diagonal respecto del origen de este paralelogramo, o de donde nace U y B. Ya, esa diagonal corresponde justamente a la suma, a la resultante, al vector resultante, U más B. Ya, ese es otro método. Entonces, fíjense en algo. Yo delante tomé a U, tomé a B, ¿cierto? Ahí estaba U, ahí estaba B, y tracé su resultante, que es la suma U más B, que es ese vector que voy a rayar acá. Si se dan cuenta, ese vector y ese son lo mismo. Si yo los pudiera hacer uno sobre otro, se darían cuenta que es lo mismo. Y si no me creen, creo que lo traje así. A ver. Ahí está. ¿Se fijan? Lo que estoy superponiendo es la diapo anterior, donde había hecho esta suma con el método tradicional, geométrico para sumar vectores. Fíjense. ¿Se dan cuenta? Que ese vector, quiero que se fijen en este. ¿Ya? Entonces, es el mismo que está acá. La diagonal que se generó con la regla del paralelogramo, justamente la misma, o mejor dicho, es el mismo vector que hice con el método anterior. Y ahí nosotros lo podemos ver. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ok? Eso es. Bien. Por lo menos entonces ahora ya tenemos una idea de cómo se suman vectores de manera geométrica. ¿Sí? Así que ahí está. Vamos a continuar ahora con los vectores opuestos, que esto ya lo hicimos de alguna forma, pero lo vamos a formalizar. Dice, dos vectores son opuestos si tienen igual magnitud y sentido. ¿Ya? Perdón, corrijo, dos vectores son opuestos si tienen igual magnitud y dirección, ¿ya? Pero sentido contrario, o sea, la flechita, fíjense, la flechita es la que me va a cambiar inmediatamente, ¿ya? Pero el tamaño del vector y la línea de acción es la misma. ¿Ok? El vector opuesto, por ejemplo, a este, que vamos a llamar AB, que ahí está dibujado, fíjense, nace en A y muere en B, se va a denotar así. Igual, pero con un signo menos afuera. Y es equivalente a este, al BA. O sea, a uno que nace en B y muere en A. El anterior, nace en A y muere en B. El opuesto, nace en B y muere en A. O sea, todo lo contrario. ¿Ya? Y en este contexto, para un vector B, se puede afirmar que el vector opuesto, que es menos B, es su inverso aditivo. ¿A qué se refiere esto? Que si yo sumo esos dos vectores, si yo les pidiera sumar esto geométricamente, lo que voy a conseguir es un punto, por así decirlo. En estricto rigor es el vector que se llama nulo y que tiene magnitud cero. ¿Ya? Eso. Perfecto. Estas son algunas propiedades de las que voy a hablar en clase un poquito quizás con más detalle. Pero quiero que las miren y las analicen. Asociatividad entre vectores, entre sumas, hablo de suma, ¿cierto? De la adición de vectores. Conmutatividad,
Fíjense, B más W es lo mismo que W más B en el contexto de vectores. El elemento neutro que existe, que es justamente el vector nulo. Y el elemento opuesto, si yo tengo un vector U, su opuesto o inverso aditivo va a ser menos U, que es el que acabamos de estudiar. ¿Ya? También tenemos otro tema, que es el siguiente. Déjenme ordenar aquí un poquito. Interpretación geométrica de la ponderación de un vector por un escalar. ¿Ya? Explico. Para ponderar un vector U por un número real, que vamos a llamar K, se multiplica la magnitud del vector por K. ¿Ya? Y se conserva la dirección y el sentido. En otras palabras, si yo tengo un vector como este, ahí está, ahí hay un vector, ¿cierto? Imagínense que está apuntando hacia arriba. Si este vector yo lo pondero, en otras palabras, es multiplicarlo por un escalar, por un número real, que yo voy a llamar K. Por ejemplo, si yo lo multiplico por 2, evidentemente este vector va a quedar así, va a ser el doble, ¿cierto? O sea, lo único que va a pasar es que va a crecer al doble, porque lo multipliqué por 2, pero tanto el sentido como la línea de acción siguen siendo la misma. ¿Ya? Ahora, hay que tener cuidado, porque claro, si yo multiplico este número, perdón, este vector por un número real, que es negativo, ¿cierto? Se apuntaba hacia arriba inmediatamente al multiplicarlo por un negativo, cambia el sentido y ahora apunta hacia lo opuesto, al revés, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. Entonces acá les voy a mostrar algunos ejemplos. Repito, para ponderar un vector U por un número real K, se multiplica la magnitud del vector y se conserva la dirección del vector, ¿ya? Si es que ese número es positivo. Ahora, si ese número llegas a ser negativo, el sentido va a cambiar, ¿ya? Ahí hay que tener cuidado. El sentido será el mismo si K es positivo y opuesto si K es negativo. A eso me refiero. Ahora, si K es 0, lo que voy a obtener es anular el vector. Voy a obtener el vector nulo, ¿sí? Si K es un número que es menor que 1, va a pasar algo, miren. Cuando yo digo esto, el valor absoluto de K menor que 1, en definitiva lo que les estoy diciendo yo es que K está entre el menos 1 y el 1. En la recta numérica, si aquí tengo el 0 y acá tengo el menos 1 y el 1, lo que yo tengo acá, en otras palabras, son las fracciones propias, ¿ya? Eso yo un medio. Y yo sé que si multiplico por un número como este, cualquier vector lo voy a hacer más chico, lo voy a hacer más pequeño. Así que ojo con los números que están entre el menos 1 y 1. ¿Ya? Porque van a hacer que estos vectores se hagan más pequeños, dependiendo del número que esté utilizando, ¿ya? Así que por eso acá dice, la magnitud de un vector de esta forma, K por U vector, ¿cierto? Cuando K está entre menos 1 y 1, va a ser menor que la de U, ¿ok? Si se pondera un vector U por menos 1, se obtiene lo opuesto, nada más. Entonces, fíjense en todos estos dibujitos. Acá yo tengo un vector U. Acá tengo el vector KU cuando K era un número que estaba entre el 0 y el 1, o sea, una fracción propia. Se hizo más chiquitito. ¿Ya? Ahora aquí está el vector KU, lo voy a nombrar así, cuando K está entre menos 1 y 0. En otras palabras, hay una fracción propia, pero hay un signo negativo, así que me cambió el sentido inmediatamente. ¿Ya? Y se hizo más chico. Ok. Acá veo un vector que es el mismo anterior, U, pero lo multipliqué por un número K, lo ponderé, pero K es un número más grande que 1, así que creció, por ejemplo, al doble, si es que lo hubiera multiplicado por un K igual a 2, por ejemplo. Y acá también creció, pero con un número que es menor que menos 1, qué sé yo, el menos 2. Así que se duplicó, pero tiene sentido contrario. Eso es ponderar. Así que cuidado, yo pondero, pero depende de qué valor K está utilizando. ¿Y K qué es? Un número real. Así que puede ser
fracción, número negativo, positivo, el cero, qué sé yo. ¿Ya? Tengo infinitas opciones. Acá hay una actividad. De acuerdo al vector U, que acá está. ¿Sí? Represente los vectores 2U. Alguien me dirá, aquí estoy ponderando, dirá, bueno, va a ser el mismo, pero el doble de tamaño. Un medio de U. Va a ser el mismo, pero se redujo a la mitad. ¿Ya? Si era así, ahora es así, la mitad. Y acá menos 3U. Ya. Lo multipliqué por 3, se triplicó, pero signo negativo me apunta hacia la izquierda. ¿Ya? Entonces eso lo puedo imaginar y trazar acá en el dibujo. Creo que ahí viene. Sí. ¿Ya? Entonces ahí está, miren, 2U. Aquí está U, el original. ¿Cierto? Acá está 2U, que es el doble, y mismo sentido, la misma dirección, y en magnitud creció el doble. Acá se redujo a la mitad, ¿cierto? Mismo sentido, misma dirección, pero se redujo a la mitad en su tamaño. Y acá este es el triple. O sea, si este, por ejemplo, voy a inventar, este mide 2 centímetros, este mide 6, ¿ya? El triple. Pero tiene un signo negativo, así que K, como es eh, menor que 0, me va a cambiar inmediatamente el sentido. Eso es un poco lo que nosotros vamos a estar trabajando en las próximas clases, pero ya esto les va a ayudar a empezar a hacer la guía. ¿Ya? Así que los dejo con eso por ahora. ¿Y por qué con esto solamente? Porque esto tiene que ver con lo geométrico, netamente. Revisar esto, mirar este video, revisar bien esto, principalmente. ¿Ya? Porque después que dominemos esto, dejamos un poquito la geometría de lado y nos vamos a ver los vectores, pero desde el punto de vista más analítico, algebraico, sin necesidad de estar haciendo dibujos, ¿ya? Nosotros vamos a comprobar esto con dibujos, pero después, en definitiva, no los vamos a estar haciendo, ¿ya? Pero esto es otro tema, otro video, otra clase, así que a trabajar lo anterior. A revisar este video. Y todos los que vean este video, déjenme un mensaje en Classroom. No en YouTube ni nada de eso, en Classroom. ¿Ya? Si lo vieron solamente, si les quedó claro y si no, también para que yo pueda ir arreglando detalles y aprendan, que es lo importante. ¿Ya? Déjenme su comentario. Por último, eso después muy probablemente lo voy a convertir en décimas, en una especie como de premio a las personas que han dedicado tiempo a estudiar, han visto estos videos. ¿Ya? Así que me quedo atento a sus comentarios y les dejo estos avances también para que los puedan hacer. ¿Ya? Ahí les dejo un par de ejercicios. Me gustaría, estoy mirando los ejercicios que se nos vienen, me gustaría que me pudieran comentar cómo harían el 401, que es como un bonito ejercicio y que está basado en lo que hemos estado viendo. Fíjense, tengo A, vector A, que tiene la misma dirección que B, ¿ya? Pero su módulo es el doble y su sentido es opuesto. Estoy hablando de A. A tiene la misma dirección que B, la misma línea de acción. Ya, ok. Pero su módulo es el doble, ¿sí? Ok. Y su sentido es opuesto. Entonces, el vector A menos B es igual a. Aquí les dejo la alternativa. Si alguien se anima, después de haber visto este video, a hacer este ejercicio, me lo envía al WhatsApp por una décima. ¿Ya? Bonito ejercicio que vamos a hacer nosotros en la próxima clase también, cuando nos veamos. Eso sería. Espero haya quedado claro. Me quedo atento a sus comentarios y no hay más. Nos vemos. Chao, chao.